Los que puedan hincarse, por favor, vamos a entrar en oración en este momento. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado. Yo te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre naciones. Tu amor es firme y grande, eres grande hasta el cielo. Tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria sobre la tierra. En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado. Amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan. Los ángeles cantan a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en mí, oculto en la hostia te vengo a adorar, oculto en la hostia vengo a adorar. Bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan a Dios. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Digamos todos, Señor nuestro Jesucristo, sabemos que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar, que me amas, que me miras, que me escuchas. Y ya que en este momento, Señor, no puedo comulgarte sacramentalmente, ven conmigo, Señor, espiritualmente, y no permitas que nos separemos de ti. Amén. Si gustan sentarse un momentito, por favor, hermanos. Los que somos católicos, creemos que en ese pedacito de pan se contiene todo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Moun ki katolik yo kwen nan sa, ki se corps l'Esprit Saint. Y en esta hora santa queremos participar todos nosotros. I nan lè set sa li vle pou nou tout participer. Esta hora santa vamos a platicar sobre los ministerios laicales que van a ser instituidos desde el Papa hasta todas las iglesias católicas. Nan lè set sa nou pral pratike de mystère yo hasta papa a tout lot yo. El ministerio laical de acólitos, de lectores, de catequistas y de la caridad. Ministère catéchiste qualité. Son tres ministerios y el
cuatro ministerios, y el quinto es sobre la vocación a la vida consagrada. Ces 4 mystères liés, 5 là, c'est mystère dans vocation nous. Queremos, hermanos, que todos nosotros conozcamos a Dios, amemos a Dios y sirvamos a Dios. Moi, je veux frère nous yo pour nous connaître bon Dieu et pour nous qu'à servir bon Dieu. Nadie ama lo que no conoce, entonces primero tenemos que conocer a Dios. Pas de monde qui remet ça yo pas connaît, mais premièrement faut nous reconnaître bon Dieu. Y toda persona que desea ser evangelizador necesita estar enamorado de Dios. Tout le monde qui veut évangélique, mais faut remet bon Dieu. Yo me enamoré de Dios desde niño, me consagré sacerdote el 15 de agosto del 91 y ya tengo 30 años de sacerdote. Li remet bon Dieu depuis l'el petit, li gen pour te faire paix. Li fait paix 15 août 1991, li gen 30 ans depuis li c'est paix. De tal manera que Jesús es el amor de mi vida. Un aplauso a Jesús. Jésus c'est l'amour vie. On nous bat bravo pour Jésus. Gracias. Si tú en esta hora santa tienes ganas de hincarte, de acostarte, de sentarte, de ponerte de pie, haz lo que quieras, pero mira a Jesús y agradécele lo que Él hace por ti. Si dans les 7 là, nous voulons mettre à genoux, nous voulons coucher, nous voulons baisser, ça c'est seulement pour nous faire pour nous garder Jésus. Vamos a platicar sobre estos ministerios laicales y vamos a pedirles que se apunten en una hojita en cuál ministerio les gustaría participar. Nous pral parler des ministères. Nous-mêmes nous pral écrire dans nous de qui ministère nous voulons participer. Si como lector, acólito, catequista, el que enseña a los demás, o en el ministerio de la caridad, dándole de comer a los pobres, o también en el ministerio de que más personas conozcan a Dios y quieran ser sacerdotes o religiosas. Si nous voulons monde qui vont faire lecture, monde qui pour servir du vin, monde catéchiste, monde religieux, monde pour faire paix même avec lui et avec monde qui t'a remis faire maître. Le doy muchas gracias a la señorita Dilene porque traduce muy bonito, aunque yo no entienda. Les dit Les dit que ça n'a pas de bravo pour demoiselle Edeline, même les pas comprendre ça les dit, mais les traduit bien. Gracias. Aquí en la primera banca está Lalo Morán, está Eduardo Cedeño y no alcanzo a distinguir los otros. Carmen, Gaby y Marta. Carmen, Gaby y Marta. Ya estoy cieguito, hijos, así que casi siempre por la figura me muevo, ¿verdad? Carmen, Gaby y Marta, en ese orden, ¿verdad? Acá, Carmen, Gaby y Marta. Ellos van a llevar adelante la hora santa de los ministerios laicales instituidos por la Iglesia. Trois personnes qui là, c'est eux-mêmes qui peuvent faire les 7 ans. Et eux-mêmes qui peuvent commencer avec lui. Muy bien.
Quisiera pedirle a Sofoni que nos cante una canción a Dios. Nos ponemos de pie, por favor. A ver, los de música, pónganse al tiro. Buenas noches et bonsoir avec tous frères. Comme je dis dans les saints, je chanter une musique que nous connaissons, qui je connais tout le monde capable de connaître, mais moi-même, par rapport avec jeudi à son jour spécial, je vais chanter musique ça. Christ immolé sur la colline et cloué sur la croix, par l'amour de la mort de vase que tu vidas pour moi, pour s'immoler sur la colline et cloué sur la croix, racheter moré de la colline que tu vidas pour moi, pour me racheter ton agonie, pour me racheter ton corps meurtri, pour me racheter ton corps meurtri, que tu vidas pour moi. Dans le jardin toujours humide, j'entends portant ton don. Je veux goûter la coupe même que tu vidas pour moi, pour me racheter ton agonie, pour me racheter ton corps meurtri, pour me racheter ton corps meurtri, j'entends portant ton don. Amen. Vamos pues todos, hermanos, a participar en estos ministerios laicales, los que son de Honduras, de Guatemala, los que son de Haití, en que pudieran participar en nuestra iglesia. Yo quiero cantar en el coro, yo quiero aprender guitarra, yo quiero ser catequista, quiero que la gente conozca a Dios, quiero leer la palabra de Dios, quiero ayudarle al Padre en el altar como acólito, en lo que ustedes quieran, vamos a pedirle a Dios. Y no solamente a ellos, sino también nosotros, que somos de aquí de las parroquias, de la parroquia Las Fuerzas Vivas, para otra vez, hermanos, revivir la fuerza del Altísimo. Que el Espíritu Santo, hermanos, constantemente nos vaya a nosotros dando ese fuego, que no se apague nunca, para que ese amor del Espíritu Santo se vea en cosas concretas, en la caridad, en la liturgia, en la catequesis, en las vocaciones, en el servicio al altar. Dios nos bendiga a todos.
frères yo pour nous participer dans l'activité, moun qui t'a aimé lire, moun qui t'a aimé aider père en dedans, moun qui t'a aimé entrer dans le catéchisme et puis pour nous pour Dieu fait bon Dieu pour toujours être dans nous-mêmes, pour nous toujours servir bon Dieu n'importe qui pays nous hier, Honduras, Venezuela, Haïti, Guatemala, nous tous sommes seuls nous hier. Que bon Dieu bénisse nous tous qui là. Por ahí van a pasar donde están ustedes con una pluma y una hojita para ver en qué se pueden apuntar. Je pourrais passer avec une feuille, avec une plume pour nous-mêmes qu'à écrire non nous dans qui ça nous voulons participer. Si nous voulons entrer dans le catéchisme, si nous voulons apprendre, si nous voulons faire lecture, si nous voulons aider père, si nous voulons entrer dans le père, si nous voulons le porte salien, nous avons passé là pour nous qu'à écrire non nous. Muchas gracias. Vamos a tomar la postura que queramos, de pie, sentados, acostados, postrados en el suelo, de rodillas, sentados, pero siempre adorando al Señor. Nous prenons la position que nous voulons, à genoux, baisser, camper, coucher, mais pour nous sentir dans la présence de bon Dieu, pour nous garder bon Dieu. De cuando en cuando el coro nos va a regalar una canción de adoración. Encore là, pour nous chanter de louange. Como el Padre Felipe nos invitó, la intención de nuestra hora santa es poder encomendarnos a Dios nuestro Señor para que nos inspire y nos mueva en el corazón para poder elegir, seleccionar a los compañeros, amigos, familiares de nuestra comunidad para que puedan participar en los ministerios laicales para la arquidiócesis, momentáneamente para nuestra parroquia Santa María Goretti. El Padre mencionaba que nos podemos apuntar, pero parte de la intención es que nosotros podamos también
sugerir a quién de las personas de mi grupo, de mi barrio, de mi comunidad, de mi sector, de mi familia, a quién de ellos yo veo con características y cualidades y puedo recomendarlo para que se le pueda tomar en cuenta. Claro, siempre bajo la inspiración de Dios nuestro Señor, del Espíritu Santo. Así, uno por uno de los ministerios iremos explicando qué características debe tener la persona y cuáles son las funciones que debe realizar para poder entender e iluminarnos y entonces decidir, este perfil se acomoda a mi vida, a la vida de X o Y persona de mi grupo, de mi sector, de mi comunidad. Pongámonos en la presencia de Dios y que el Señor sea quien nos ilumine. Oremos. Estamos aquí ante tu presencia, Señor, para pedirte luz y sabiduría ante la tarea de búsqueda que nos encomiendas. Eres un Dios bueno y grande es tu amor para con nosotros. Y sabemos que seguramente ya has ungido con los carismas necesarios para los 4 ministerios a algunos hermanos de nuestra comunidad. Danos un corazón humilde y sencillo, capaz de discernir tu voluntad e identificar los rostros de estos hermanos nuestros que tú quieres llamar. Amén. Para cada uno de los ministerios vamos a ir iluminando tanto con la palabra de Dios como con las características de cada uno de ellos. Si alguna de las personas que está presente ahorita adorando al Señor desea en algún momento una papeleta o un lápiz para anotar a alguien o anotarse el mismo, por favor, para que no nos movamos por todo el templo, hagan una seña con la mano y alguno de nosotros se acercará para llevarles una hojita. Muchas gracias. Vamos a comenzar con el ministerio del lector, iluminados por la palabra de Dios. Lectura de Hechos, capítulo 8, el 26, 31, 34 al 35. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: Dirígete hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gazá. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino, y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candace, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba, sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó a hablar y a anunciarle a Jesús partiendo de este texto de la Escritura. Palabra de Dios. Las tareas que debe de tener el lector son: proclama la palabra de Dios en la asamblea litúrgica, anuncia como misionero el mensaje de salvación a quienes aún lo desconocen, promotor de cursos bíblicos populares en las periferias, celebra la palabra en colonias y comunidades donde no es posible
la Eucaristía Dominical. Anima al pueblo de Dios a participar en las lecturas y le capacita para hacerlo con buena dicción, claridad, tono, gestos apropiados, etc. Inicia los procesos de evangelización querigmática, abriendo brecha en comunidades nuevas o antiguas no atendidas. Canaliza a la gente que ha vivido un querigma a los procesos parroquiales de catequesis, haciendo equipo con el ministerio de la catequesis. Muestra conocimiento y amor por la Sagrada Escritura. Gusta y practica de la oración con la palabra de Dios, capaz de transmitir con sencillez, sabiduría y profundidad la verdad contenida en la Sagrada Escritura. Sabe inculturar, adaptar el mensaje en el lenguaje de la gente. Tiene claridad en las verdades de la fe católica y al mismo tiempo prudencia para saber dialogar con hermanos de otras confesiones. Se distingue por su espíritu misionero y evangelizador, con gusto y experiencia de llevar la palabra de Dios a los más alejados, en retiros, misiones, visiteo, etc. Oración. Señor, haz que estemos abiertos a tu Espíritu, que tengamos la disposición de acercarnos con nuestros hermanos que necesitan escuchar tu palabra. Tantos hermanos nuestros que tienen hambre de tu palabra y son tan pocos los que ayudan a que sea mejor comprendida. Mueve nuestro corazón a que deseamos sentarnos con nuestros hermanos a meditar tu palabra llena de vida. Señor, ayúdanos a ser instrumentos para llamar. Muéstranos como comunidad parroquial a quienes has elegido para este ministerio de lector. Amén. Ya con esta reflexión sobre el ministerio del lectorado, vamos a entonar un canto y si mientras está el canto alguien desea alguna papeleta, lo puede indicar.
Yo quisiera, hermanos, que en este ministerio, así como Jesucristo mandó a los 72 discípulos a que fueran a todos los pueblos, y cuando regresaron dijeron, hasta los demonios se sometían a tu poder. Y el Señor les dijo, no se preocupen o no se sientan orgullosos por este milagro que sucedió, sino más bien porque sus nombres están escritos en las palmas de la mano del Señor. Qué bonito es que en familia, esposa y esposo, familias, sus hijos, entre comadres, amigas, amiguis, como luego se dice, se junten de dos en dos y vayan y lleven la palabra de Dios a sus hermanos. Este ministerio, hermanos, lo han hecho muy bien sus hermanos separados, pero ellos lo hacen por proselitismo, por acercar gente a su secta, a su religión. Nosotros tendremos que hacerlo por amor, simplemente porque estamos enamorados de Dios, como dice el perfil. No importa de que la persona que te escuche no sea católico, no vamos a que se haga católico, vamos a llevar el mensaje de Dios a las personas. Entonces, si alguien desea participar en este ministerio, levante su manita y ahí nuestros hermanos les van a ayudar. Les pido también de favor que en la papeleta coloquen, si eres tú o si es alguno que estás recomendando, si lo tienes de memoria, coloques el teléfono para poder contactarlo y platicar con esa persona y explicarle más a fondo lo que debe hacer y lo que debe cumplir. Vamos a continuar ahora meditando sobre el ministerio del acolitado. Escuchemos primero la palabra de Dios. Lectura de Números. En aquellos días el Señor le dijo a Moisés: convoca a la tribu de Leví y ponla a la disposición del sacerdote Aarón. Estarán a su servicio y al de toda la comunidad en lo referente al culto, en la tienda de reunión, y cuidarán de todos los objetos de la misma. Aparta a los levitas y asígnalos al servicio de Aarón y sus descendientes. Yahvé dijo a Moisés: he elegido a los levitas de entre los demás hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos de Israel, de los que abren el seno materno. Los levitas serán pues para mí. Palabra de Dios. El ministerio de acólito tiene las siguientes tareas y funciones. Participan de un modo más comprometido en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia. Distribuyen la Sagrada Comunión a los fieles, especialmente en la Eucaristía Dominical. Celebra los domingos la palabra de Dios con comunión en colonias y barrios, donde no hay capilla o misa dominical. En las colonias y barrios de misión anima a la gente a participar en horas santas y celebraciones litúrgicas. Ayuda a facilitar el acceso a los sacramentos, siendo asesor y gestores de trámites y requisitos. Visita enfermos y les lleva a la comunión, buscar prepararlos a la confesión y unción y acompaña a sus familias. Celebran exequias y acompañar procesos de duelo en equipo con los lectores. Su perfil y carisma debe ser amor a la Eucaristía, participación dominical, espiritualidad de servicio, lavar pies, gusto y conocimiento básico de la liturgia, amor al pueblo de Dios y sensibilidad ante su religiosidad y necesidades.
espiritualidad oblativa de entrega y contemplativa del ministerio eucarístico, conocimiento y respeto de los lugares y objetos sagrados, pasión y disposición por la misión en periferias y por hacer accesible la presencia sacramental de Cristo. De preferencia que haya sido o sea ministro extraordinario de la comunión. Oración. Señor, solo tú eres digno de toda gloria y alabanza. Concédenos humildad y sencillez para servirte en el altar, y así contribuir con bondad y alegría, revelar la grandeza del ministerio pascual de tu Hijo Jesús. Señor, ayúdanos a ser instrumentos para llamar. Muéstranos como comunidad parroquial a quienes has elegido para este ministerio de acolitado. Amén. Después de escuchar la palabra de Dios, después de escuchar las tareas, el perfil y carisma que debe tener una persona para participar en el ministerio de acolitado, meditemos en la presencia de Dios nuestro Señor sacramentado. ¿Qué persona pudiéramos recomendar para que sea parte de este ministerio? Mientras tanto, alabemos al Señor con un canto.
Quiero decir dos cosas, hermanos, en torno a este ministerio de acólitos. A manera de aclaración, los ministros extraordinarios de la comunión que ya están instituidos en nuestra comunidad no quita que dejen de ser ministros para también ocupar este otro cargo como acólitos. Y el primer punto que quería decirles, hermanos, era cuando estaba en una parroquia casi de recién ordenado, había un grupo, el grupo de adoración, de acción católica, y ese grupo había otro grupo que era la Unión de Enfermos Misioneros, así se llamaba ese grupo. Yo que todavía existe, y ellos se encargaban de venir por mí una vez a la semana, y íbamos y visitábamos, qué sé yo, unos 40, 30, 20, a veces más, a veces menos, enfermitos. Yo los ungía a cada uno en sus casas, orábamos por ellos. Lo que me gustaba de ellos es que después de terminar de ungir y confesar y dar la comunión, yo como sacerdote, me tenían preparado una comidita. Y todos comíamos ahí, el grupito de enfermos misioneros. Había varones y había mujeres, más mujeres que hombres. Y el padre comía con ellos y me sentía muy contento porque estaba en sus casas. Después me ofrecían un lugar donde poder descansar y ahí me dormía un ratito, hacía mi siesta, por ahí como hasta las 4 de la tarde, 3:30, me levantaban con un cafecito o un vasito de leche y un pan y ya me iba a la parroquia, a las oficinas. Era una parroquia que tenía más de 100,000 habitantes, muchísimos habitantes, por eso había muchísimos enfermos. Eso por un lado, hermanos. Ojalá que rescatemos que nuestro padre vicario y un servidor vayamos a sus casas a atender a los enfermos, no solamente a los que ya están, sino a los que todavía no están inscritos o han caído en enfermedad y necesitamos llevarle la comunión al menos una vez a la semana. Para eso están los ministros que lleven la comunión y para eso está el Padre, para que al menos una vez al mes visite esos hogares, ¿verdad? Y confesarlos, ungirlos y darles la comunión. La otra cosa, hermanos, hay una aplicación en Spotify, ya la conocen muchos. Es una como ruedita verde con rayitas. Hay una aplicación que le picas ahí y luego aparece en la lupita, una como manera de buscador. Le pones 10 minutos con Jesús y aparece una lectura diaria de oración para estar con Jesús en el Santísimo Sacramento. Venir aquí y orar con esta momentito de Spotify, 10 minutos con Jesús, y hacerlo aquí para visitar el Santísimo, hermanos. Porque Él está aquí con nosotros y a veces lo veo muy solito. Una persona que sea acólito tiene que ser un amante del Santísimo Sacramento. Entonces, si no tienes mucho que decir o si te pierdes porque se te cuecen los frijoles o porque tienes muchas broncas o no sabes qué decirle a Dios, ahí pícale y ya seguramente hay un mensaje que ofrecerte, que darte para estar con Él. Y si no puedes más, pues a lo mejor el Santo Rosario o alguna oración que te enseñó tu mamá, todo eso ayuda mucho en nuestra vida espiritual. Se llama la aplicación Spotify, le picas a la lupita, le pones ahí en buscar 10 minutos con Jesús, aparece una flechita verde que dice reproducir y le picas y ahí
te dan 10 minutos solamente de reflexión, muy bonitos. A mí me ha dado mucha tranquilidad para estar con Dios, al menos 10 minutos al día, ¿verdad? Que puede ser que sean más, pero al menos ya tener un tiempito para estar con Jesús. Si alguien necesita alguna papeleta para apuntar o apuntarse, sea para el ministerio de lector, que ya vimos primero, o para el ministerio de acolitado, en cualquier momento la puede solicitar. Vamos a continuar ahora con el tercer ministerio, que es el ministerio de la caridad. Ese amor a los hermanos, ese servicio a los hermanos que Jesucristo mismo nos dio testimonio con su vida. Vamos a meditar y conocer un poco más sobre lo que debe cumplir este ministerio, primero iluminados por la palabra de Dios. Lectura de Isaías. Esto dice el Señor: clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? ¿Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este: que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino a la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y yo te responderé. Lo llamarás y te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. El Ministerio de Ministro de Caridad tiene las siguientes tareas y funciones. Se encarna en la comunidad y la sirve respetando la realidad y cultura de pobreza. Diagnostica la realidad para descubrir las necesidades que tienen las personas en las periferias. Diseña proyectos pastorales que integren la asistencia, promoción humana y transformación social. Acompaña y se coordina con Cáritas u otros organismos en el apoyo a casos de personas en situaciones de pobreza, enfermedad, marginación, etc. En equipo con catequesis infantil, gestiona proyectos en apoyo a situaciones particulares de los niños del catecismo. En colaboración con los acólitos, da seguimiento a los casos de personas enfermas que requieren apoyo temporal o permanente. Promueven la participación de la parroquia en las pastorales diocesanas que sirven a los presos, enfermos, adultos mayores, migrantes, etc. Su perfil y carisma debe ser: muestra un amor a la palabra y a la Eucaristía. Se identifica con el pobre, descubriendo en él el rostro de Cristo. Posee una sensibilidad especial a manera de tocar las heridas de los más necesitados. Tiene un trato amable, alegre, tierno y desinteresado. Capacidad de elaborar un proyecto con metas, objetivos y programas. Capacidad para trabajar en equipo. Posee inteligencia emocional para las relaciones humanas. Oremos. Señor, concédenos la gracia de tener un corazón generoso, siempre abierto al amor de nuestros hermanos más necesitados. Enséñanos a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas,
a desprendernos de nosotros mismos para darnos en plenitud como tú, Señor, lo haces con nosotros. Gracias, Señor, por tu gran amor. Permítenos escuchar tu voz en lo profundo de nuestro corazón. Ayúdanos a descubrir quiénes quieres que te sirva. Aquí estoy, que tu siervo escucha. Señor, ayúdanos a ser instrumentos para llamar. Muéstranos como comunidad parroquial a quienes has elegido para este ministerio de la caridad. Amén. Este hermoso ministerio que refleja la vida de Jesucristo en el servicio a los hermanos de toda índole, todo tipo de necesidad. ¿A quién o a quiénes de la comunidad ves tú que puedan ser convocados, invitados para desempeñar este ministerio? Te invito a que reflexiones, que pienses y le pidas a Dios que ilumine para poder seleccionar a las mejores personas que puedan cumplir con este ministerio. Entonamos un canto y si alguien requiere alguna papeleta, por favor, puede solicitarlo.
Quisiera invitar a Edilene para que me traduzca, por favor. En este ministerio, hermanos de la caridad, estamos todos los que somos migrantes, en primer lugar, pero también los que son de parroquia, para trabajar. Dans le ministère, ça frère, m'invite nous tous, même les nous sommes immigrants, pour nous attendre lui. ¿A quién le gustaría tender las camas? Pour nous ranger cabane. ¿A quién le gustaría barrer las calles y todo el perímetro de las 3 colonias? Qui est-ce qui t'a aimé ranger cabane? Qui est-ce qui t'a aimé balayer la rue dans toute l'autre zone, dans toute ruelle là? ¿A quién le gustaría hacernos de comer a todos en la cocina? Qui est-ce qui t'a aimé faire manger pour nous tous manger dans la cuisine là? ¿A quién le gustaría limpiar y bañar a los abuelitos que no tienen dónde quedarse porque son despreciados de sus familias? Qui est-ce qui t'a aimé baigner tout grand moun yo? Grand-mère ou grand-père qui dans la rue qui pas gen moun, qui abandonné yo? Qui est-ce qui t'a aimé faire ça? ¿A quién le gustaría darle pláticas a los alcohólicos y drogadictos? Qui moun qui t'a aimé parler avec moun qui drogué ou avec moun qui alcoolique yo? Como dijo Lalo Morán, es un ministerio precioso. Comment il dit, c'est un ministère précieux lié. Porque la pastoral de la caridad es la flor y el fruto de lo que creemos y de lo que conocemos, de lo que conocemos y de lo que amamos a Dios. Ministère charité, ça, c'est un fleur qui a un fruit. De ça nous croyons. Et de ça moun qui remet bon Dieu. Yo no puedo amar a Dios a quien no veo, si no amo a mi hermano a quien sí veo y veo en él la presencia de Dios. Moi pas carrément bon Dieu sans parole et moi mes frères moi sans moi frère moi et moi lui. Entonces, hermanos, humildemente levanten su mano quienes quieren ayudarme en esa caridad para ir con ustedes y darles una papeleta. Et mes frères, yo moun qui t'a aimé participer dans ministère ça pour yo lever main yo. Hay gente que dice ofensivamente, yo no hago eso porque eso lo hacen ustedes porque a ustedes les pagan. Gen moun qui offensé qui dit comme ça moi même ça pas fait pour moi parce que ou même li fait pour parce que yo paye li. Y entonces yo me pongo triste porque no somos agradecidos de los bienes que Dios nos da. C'est comme ça père li vient triste parce que nous-mêmes nous pas dit bon Dieu merci pour ça il a fait pour nous. ¿Acaso les cobro la comida? ¿Acaso les cobro el baño, el sanitario, la comida? ¿Qué piensan que me la regalan solamente porque soy bonito? En cas, moi pas toucher manger, moi pas toucher nos bagno, douche, moi pas toucher nous rien. Et en cas so manger à ban moi, yo ban moi parce que moi son bon monde. De ninguna manera, lo hago con mucha caridad y con mucha pena, pidiéndole a Dios para que la gente les regale esa cobijita que traen puesta. Avec un pile peine, et moment de bon. Moi-même avec un pile peine, moi chercher moun.
pour yo ka ba nou drap ça que nous couvrir avec lui. Hein. Por eso, hermanos, levántense todos los que quieran esa papeleta para trabajar como voluntario en la pastoral de la caridad. C'est peut-être ça frère moi pour nous tous lever, pour nous te ka participer dans le ministère ça, de charité ça. Bien, ¿hay alguno que quiera ayudarnos? Il y a un monde là qui veut participer, qui veut aider nous. Levante su mano, por favor, bien alto para que vayan mis hermanos. Por favor, barrer, trapear, limpiar, cocinar, todo eso es bueno. La caridad es muy hermosa. Todos los migrantes son invitados. Aplausos a los migrantes para que se animen. Yo quiero poner el ejemplo, tráeme la papeleta porque yo quiero ser barrendero. Père a dit comme ça, là, c'est le premier exemple, nous, il pourra apprendre à balayer la rue. Hein. Mientras se distribuyen las papeletas y se van apuntando algunas personas, los invito para que continuemos también meditando. El siguiente ministerio que nos toca reflexionar es el ministerio de la catequesis. Esa capacidad de enseñar lo que hemos aprendido y conocemos de Jesús y de la historia de la salvación. Como en los otros ministerios anteriores, vamos primero a iluminarnos con la palabra de Dios. Perdón, ¿cuál es el que estamos meditando? Catequesis. Vamos a meditar sobre la catequesis. Lectura del libro de San Lucas. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo, ¿de qué discuten por el camino? Ellos le dijeron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Nosotros esperábamos. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. No era necesario el Cristo padeciera, eso para entrar que hacía en su gloria, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas. Les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde iban, él les hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le rogaron insistentemente, quédate con nosotros porque atardece y el día ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Palabra de Dios. El ministerio de catequista tiene las siguientes tareas. Anima y acompaña de forma organizada y sistemática los procesos de educación en la fe que lleven a las personas conocimiento más profundo de la persona y del mensaje de nuestro Señor Jesucristo.
Asesora y colabora en la formación permanente de los catequistas. Busca y capacita nuevos catequistas en las comunidades de misión. Promueve y anima los procesos de catequesis infantil parroquial. Promueve y acompaña procesos de iniciación cristiana para adolescentes, jóvenes y adultos en vinculación con pastoral juvenil y familiar. Asesoran y acompañan a las personas para facilitar los procesos de trámites y papelería en coordinación con la oficina parroquial. Apoya en la creación y elaboración de materiales catequéticos. Su perfil y carisma debe de ser: conoce el catecismo de la Iglesia y las Sagradas Escrituras y sabe cómo transmitirla. Tiene facilidad para conducir el conocimiento y amor de Dios. Sabe acompañar en el proceso de la fe. Le gusta estar en formación y actualización continua. Tiene facilidad para convocar. Comparte al Señor en su vivir. Persona de fe, coherente, que frecuente los sacramentos, orante, sabe escuchar, es responsable. Lleva al encuentro de Jesús a cualquier persona con palabras y con su testimonio. Capaz de comprometerse con la comunidad cristiana para formar, educar y conducir a los niños, jóvenes o adultos en su proceso de fe. Hombre y mujer audaz, propicia el desarrollo integral de la persona. Oración. Dios cuenta contigo. Solo Dios puede dar la fe, pero tú puedes dar tu testimonio. Solo Dios puede dar la esperanza, pero tú puedes dar confianza a tus hermanos. Solo Dios puede dar el amor, pero tú puedes enseñar a otros a amar. Solo Dios puede dar la paz, pero tú puedes sembrar la unión. Solo Dios puede dar la fuerza, pero tú puedes sostener al que cae. Solo Dios es el camino, pero tú lo puedes indicar a otros. Solo Dios es la luz, pero tú la puedes hacer brillar a los ojos de todos. Solo Dios es la vida, pero tú puedes despertar en los otros el deseo de vivir. Solo Dios puede realizar lo que parece imposible, pero tú lo podrás hacer posible. Solo Dios podría bastarse a sí mismo, pero Él prefiere contar contigo. Señor, ayúdanos a ser instrumentos para llamar. Muéstranos como comunidad parroquial a quienes has elegido para este ministerio de catequista. Amén. Después de esta reflexión, solicitemos papeletas para presentar nuestros candidatos, que pueden ser unos catequistas para el servicio de la comunidad a imitación de Jesucristo. Mientras tanto, meditemos con un canto.
En esta parte de la catequesis, hermanos, es muy bonito enseñar a nuestros hijos quién es Dios. Cuando niño, hermanos, me llevaban a la iglesia y ahí conocí quién es Dios, dónde estaba Dios, en esa casita tan bonita que se llama Sagrario, me enseñaron que ahí estaba Dios y desde niño lo adoré. Me sentí muy feliz por mis catequistas. Cuando me ordené sacerdote, una de mis catequistas era Nubia y la otra, ahorita no me acuerdo su nombre, estaba muy contenta porque uno de los niños que ella le había dado catecismo había sido sacerdote. Y cuando era niño me decían Totis, el padre Totis, me decía ella de mucho cariño. Ojalá que haya también catequistas de habla francesa para darles catecismo a sus hijos, catequistas de procedencia latinoamericana para darle catecismo a sus hijos, hermanos. No solamente hay que darles el alimento del cuerpo, sino también el alimento del alma. Y uno de los alimentos es la palabra. Que conozcan a Dios en la Biblia, que conozcan a Dios en la Eucaristía, que conozcan a Dios en sus hermanos. Esto es lo que a mí me ha motivado a ser sacerdote y a tener esta casa. Ver en ustedes la presencia de Dios y conocer más a Dios, ese Cristo sufriente de tanta gente que viene de muchas partes, que a veces ya no tiene nacionalidad, no saben qué va a pasar el día de mañana, pero que ahorita están contentos porque tienen dónde comer y dónde dormir. Entonces, si alguien, muchacho, muchacha, señor, señora, quiere ser catequista, de aquí de la comunidad y de los migrantes, pues por favor apúntese, o si alguien sabe de alguien que pueda, apúntenlo para que podamos llamarlo y podamos tener una mejor catequesis. Para niños que van a hacer la primera comunión, o algunos bautizados y otros la confirmación, y también para adultos que van en orden al matrimonio, que les falten los sacramentos de la confirmación o de la primera comunión. Depuis les était petit, ti famille yo, faut nous faire petit nous kon bon Dieu. Parce que lui-même depuis les était petit, maman, famille te kon mène l'église. Yo kon mène l'église, il te gen 2 amis, yo te nan catéchisme qu'on y a même li vinn paix, li pas songe yon nan non yo. Li ta bon pour nous inscrire là. Moun qui intéressé yo, si avec yon moun qui connaît moun qui intéressé dans catéchisme là, mettez non li là. Nous avons levé pour nous prendre papier pour nous mettre non li là. C'est un bel bagage. Depuis petit nous fait petit nous connaît bon Dieu, connaît Jean bon Dieu remet. Bien, hermanos, con esto damos por terminada nuestra hora santa. Faltaría un poquito el ministerio de invitar a personas que quieran conocer más la vida consagrada, pero eso lo dejamos para después porque el tiempo apremia y ya es un poquito tarde. Vamos a hincarnos un momentito para darles la bendición. Nos diste a comer el pan bajado del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que bajo este sacramento admirable de tu pasión nos has dejado los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, concédenos venerar tu cuerpo y tu sangre preciosísima para que alcancemos por tu gloria los frutos de tu redención.
tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Rey santo y justo, gloria al Maestro. En Sion, digno Maestro, alabanza. Santo, gloria y honra a ti. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el santísimo nombre de Jesús. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Madre de la Iglesia. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendita sea Santa María Goretti. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios.
Altísimo Señor, Muchas gracias, hermanos. Le damos un aplauso a Dios que está con nosotros. Queridos hermanos, me acuerdo de la palabra de Dios cuando el Señor repartía dones y carismas a todo su pueblo. Y qué bonito que, por ejemplo, San Pedro a las 12 del mediodía se comenzó a predicar tan profundamente por la fuerza del Espíritu Santo, que Jesucristo estaba vivo y había resucitado. Y les dijo, son las 12 del mediodía y no estamos borrachos, estamos llenos del Espíritu Santo. Y en aquel tiempo se congregaron más de 5,000 hombres. Qué bonito es, hermanos, que a la distancia de 2000 años de aquellos tiempos de la redención, poco a poco nosotros vayamos creyendo más en Jesús y nos vayamos agregando al número de los santos, al número de los creyentes, al número de las personas que mira a Dios con esa mirada de santo. Siempre se le caracteriza a un santo con los ojos siempre abiertos, porque no pueden contener toda la sabiduría, todo lo que Dios se les manifiesta. Y así los grandes pintores ven y miran y dibujan a los santos, porque están contemplando la gloria de Dios. En este mundo, hermanos, vamos a pasar, quien cumpla 50, 60, 70, 80 años o un poquito más. Pero, ¿qué es, hermanos, este tiempo comparado con la vida eterna? Si hoy escuchas a Dios, ábrele tu corazón. Y como en aquel tiempo, hermanos, mucha gente se bautizaba y todos, en todo el mundo se predicó la palabra de Dios, ahora nosotros, hermanos, nos toca que estos ministerios laicales instituidos se hagan presente. Ya no se puede que todo lo haga el Padrecito. Ahora necesitamos trabajar todos con Él para ayudarle en esta tarea de la evangelización. Vayan pues, hermanos, a sus casas, descansen. Muchas gracias a mis hermanos que prepararon esta hora santa tan bonita. Al coro, un aplauso, felicidades. Dios bendiga. Sigamos adelante, hermanos, creyendo profundamente que nuestro Señor nos anima a todos a trabajar en su rebaño, en el reino de Dios. Es el gran negocio, trabajar y servirle a Dios con todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestras fuerzas y todas nuestras capacidades. Dios los bendiga a todos, hermanos.